生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy Tony Stark capítulo 37 al 38. Una semana después, la residencia de Tony Stark. Tony, he vuelto. Rodney, que acababa de regresar de Asgard como un demonio que hubiera seducido a la Santísima Virgen María, entró en la casa. La escena era peculiar. Tony y Jarvis estaban sentados uno al lado del otro, mirando fijamente a la pared, con los ojos en blanco. Estaban completamente inmóviles, ni siquiera parpadeaban. Era una mirada de 1000 millas, como dirían los psicólogos, y Rhodes la había visto muchas veces en veteranos de guerra. Cuando la mente se ve abrumada por un trauma psicológico, puede entrar en un estado de estupor. Stark respondió con voz sin vida. «Oh, ¿eres tú, Rhodes? Bienvenido de nuevo». Rhodes intentó darle una palmada en la espalda a su amigo, pero su mano rebotó y golpeó el aire. «Tony, ¿qué pasa?» El señor Stark, en su estupidez, le había contado a su esposa acerca de un universo paralelo en el que su alter ego había perecido, dejando atrás una doble de Pepper y su hija. La señora Stark maldijo furiosamente al creador y le dio un ultimátum: que la enviaran a ese mundo para enfrentarse a sí misma. Desde entonces, las dos Peppers se hicieron amigas y ahora se visitan con frecuencia. Y no solo ellos, porque en ese momento, una niña de unos 7 años entró corriendo desde la cocina, con un parecido sorprendente tanto a Stark como a Pepper. Papá, mira lo que dibujé. Es el plano de mi nuevo traje. ¿Lo revisas? Tony aceptó el dibujo con una sonrisa obligada y comenzó a explicarle a la niña en qué se había equivocado. Morgan, ¿quién te dijo que pusieras supercondensadores al lado del reactor? Se sobrecalentarían. ¿Quién demonios te enseñó eso? Papá. Respondió la niña con orgullo. A lo que Stark puso los ojos en blanco y se embarcó en un viaje a través de un laberinto de explicaciones, profundizando en los detalles y respondiendo a un número aún mayor de preguntas. Su ambición era excavar personalmente su difunto alter ego, y como su espíritu ya había encontrado su nuevo hogar en otro lugar, aspiraba a elevar su forma física a través del arte de la nigromancia. ¿Quién habría imaginado que los niños pudieran plantear tantas preguntas? Sobre todo cuando se trata de niños tecnológicamente avanzados. Mientras que un niño típico podría preguntar por qué el cielo es azul, Morgan profundiza en las complejidades de un reactor de fusión nuclear. Además, sus investigaciones van más allá de las cuestiones superficiales y ahondan en temas como la configuración de los campos de fuerza y la velocidad de las partículas. Después de cansarse de responder cada pregunta, Stark finalmente logró enviar a Morgan al taller, donde los drones vigilarían y garantizarían la seguridad de la niña. Después de esto, Tony proporcionó un relato completo de los eventos que habían sucedido. Lo entiendo, respondió Rhodes con una sonrisa forzada, estremeciéndose internamente de horror. Después de todo, sus hijos ya serían mitad titanes y no humanos, por lo que los problemas se multiplicarían por 10 debido a esto. ¿Y qué pasa con Jarvis? Stark no pudo evitar burlarse. Está jodido, asumió demasiado. Todos quieren una deidad para sí mismos, olvidando que también deben estar satisfechos divinamente. Y él tiene 2. ¿Cómo puedes joder a una IA con un cuerpo de titán cibernetizado? Los ojos de Rhodes se abrieron de par en par por la sorpresa. Jarvis respondió con la irritación y el dolor de todo un pueblo. Uno te bastó, saco de cuero quemado. ¿Por qué quemado? Espera, ¿te refieres al color de mi piel? ¿Un racista electrónico, un Hitler informático? Sí, te demandaré. Se indignó Rhodes. Mi pueblo ha sufrido por culpa de gente como tú. ¿Sufrió tu gente por culpa de las computadoras? Preguntó Stark. ¿No pudieron leer los caracteres de una computadora portátil robada? Rhodes estaba a punto de discutir cuando Stark intervino y los detuvo a ambos, diciendo: «Te amo». «Eso bastará», exclamó Rhodes. «Ya conoces a Jarvis.
No suele llamar la atención de nadie por malicia, y ha tenido un día particularmente difícil, ya han pasado algunas semanas. La combinación de la energía vital del Fénix y la energía de la realidad ha provocado que incluso Jarvis esté fatigado. Lo presionaron tanto que huyó de ellos. Ahora se ha lanzado un hechizo de ocultación y los está evadiendo. ¿Por qué aquí? Porque este es el único lugar seguro. Mi dominio ha sido protegido adicionalmente, por lo que no lo han visto. Pero no durará mucho. Wanda romperá el hechizo y cuando lo haga, no envidiaré a mi amiga. Jarvis suspiró. 2 chicas son un problema, dijo con resignación. Le prestas un poco de atención a una y la otra te exige lo mismo de inmediato. Cada beso y cada abrazo cuentan, y no solo eso. No dejes que los Turing le den nada a nadie, y lo peor es que, a pesar de todo, todavía las amo. Es adorable. Dijo Wanda con una sonrisa maliciosa, apareciendo en un estallido de luz escarlata, pero aún no hemos terminado, amor. Solo estaba entrando en calor con Jean. Jarvis jadeó cuando fue absorbido por el vórtice escarlata, y Wanda le guiñó un ojo a Rodney, asintió con la cabeza hacia Stark y luego desapareció un momento después, desvergonzada con su traje BDSM de cuero rojo de tiras finas que no dejaba nada a la imaginación. Recuerda, dijo Rodney, sacando un gran frasco de un líquido verde del anillo espacial de Tony, aguardiente asgardiano destilado del veneno de Ermungan. Solo su abuelo podía beberlo, y ella es la única persona que me ha pegado alguna vez. Vamos a intentarlo, dijo Tony sin entusiasmo. Pero pronto, por primera vez en mucho tiempo, estaba borracho. Peter y Felicia estaban tumbados en el sofá, abrazados, viendo el último capítulo de Juego de Tronos. La serie había captado su atención y la había mantenido con ganas de más y más. Por desgracia, hasta el momento solo se había estrenado la primera temporada, aunque era una obra maestra. Justo cuando Drogo estaba a punto de darle a Daenerys el don de la muerte, el altavoz del brazalete de Peter cobró vida. Susie estaba monitoreando la situación en la ciudad en tiempo real, filtrando la información que la policía y los drones no podían manejar y pasándosela a Parker. Afortunadamente, no hubo muchos incidentes de ese tipo. En la intersección de la Quinta y la Tercera Avenida, una escena de disparos con lanzagranadas fue captada por una cámara. Se vio al Capitán América enzarzado en un combate con una mujer morena con un brazo de metal y un grupo de soldados indistintivos, presumiblemente de Hydra. Lo veremos más tarde, dijo Peter, pausando la reproducción. Felicia, con los ojos encendidos de excitación, se puso su armadura felina. Parker, sabiendo que discutir con su pareja, un adicto a la adrenalina, era inútil, le permitió actuar como quisiera. Sin embargo, esto tuvo algunos aspectos agradables. Después de otra misión más para derrotar a los villanos, la joven literalmente arrastró al hombre a la cama, donde se ensarzaron en un apasionado y prolongado encuentro sexual lleno de perversiones y posiciones que Peter ni siquiera había visto en la pornografía. Y la posición del helicóptero no era la más intrigante de todas. Incluso antes de su transformación en titanes, tanto Parker como Felicia eran conocidos por su flexibilidad y poseían la energía y el entusiasmo de 5 personas. Después de que Felicia se recuperara de su lesión, parecía haber encontrado su punto ideal, compensando por completo sus años de abstinencia. Como si pudiera discutir contigo, dijo Peter riendo, poniéndose su propia armadura. Sin embargo, había un toque de engaño en sus palabras. Peter podía discutir con Felicia y, en muchos sentidos, encontraron puntos en común. Por ejemplo, Peter reclamó la cocina, ya que vivir con su tía, que trabajaba constantemente, le había enseñado desde pequeño a cuidar de ambos. Su tía también le había enseñado a preparar comidas deliciosas. Por el contrario, Felicia nunca había cocinado antes, pero era meticulosa y fastidiosa, no toleraba el desorden que era el estilo de vida de Parker. Así, Ardy se encargó de limpiar y hacer que el espacio fuera cómodo. Por supuesto, dado el tamaño de su casa, contrataron a una persona que viniera a limpiar 2 veces por semana. Pero también necesitaba supervisión para asegurarse de que sabía dónde estaba cada cosa y no dejaba que Peter entrara en su dormitorio o laboratorio mientras limpiaba. Parker tomó la mano de su amada y los llevó al edificio más cercano en la intersección deseada.
Después de inspeccionar la escena de automóviles destrozados, ventanas rotas e individuos que buscaban refugio y que habían tenido la mala suerte de verse atrapados en el fuego cruzado, comentó: yo me ocuparé de los asuntos más importantes, tú te ocuparás del resto. ¿Estás apropiándote de nuevo de los aspectos más cautivadores, o es mera envidia lo que te impulsa? El hombre puso los ojos en blanco en respuesta a esta broma, y Felicia saltó hacia atrás, ejecutando una voltereta hacia atrás, activó los propulsores cerca del suelo y se impulsó hacia los combatientes con uniformes negros desprovistos de insignias. Él ya sabía que su pareja lo trataba tan bien solo porque sabía que él no iba a ir a ninguna parte. Cuando alguien se acercaba a ella lo recibía con un rechazo tan severo que, si hubiera sido el viejo Parker, él habría quedado atrás. Y si alguien sentía celos, era Felicia, no en forma de quién es esa puta que estás mirando, sino más bien en la forma en que a Peter le hubiera gustado, para que nunca mirara a otras. En otras palabras, sus celos la impulsaban a convertirse en una mejor persona, a diferencia de las acusaciones e insultos destructivos de su pareja hacia otras mujeres. El propio Peter no se quedó de brazos cruzados, se movía entre el Capitán América y un soldado no identificado con un puño de hierro, en el que estaba blasonada una estrella roja, interceptando el escudo de uno y la mano del otro como si estuviera separando a niños. Sin embargo, ahora comprendía la lógica detrás de la actividad de los drones del viernes, que se centraba exclusivamente en la evacuación de personas. Era una situación peculiar. ¿Dónde estaba Shield? ¿Por qué había un tiroteo en el corazón de la ciudad, con ametralladoras y lanzagranadas? Ni la policía, ni la guardia, ni ninguno de los servicios especiales habían oído un susurro. Ni siquiera los Colovox policiales de Stark estaban presentes. Solo había una conclusión posible. O se trataba de una operación del gobierno o, peor aún, de una división interna. Alto, muchachos. ¿Podemos charlar? ¿Por qué dejan las manos sueltas de esa manera? ¿O están tratando de ver quién manda en esta mecedora? Los servomotores y los sistemas hidráulicos en las manos del moreno comenzaron a gemir al límite, pero no podían mover al tipo de su asiento. ¿Cómo podrían competir con una araña de aleación de titanio con un traje de armadura encantado, que en sí mismo superaba las tecnologías y los materiales terrestres más avanzados? Por eso, el desconocido tomó con la otra mano una granada que llevaba en el cinturón y se dispuso a quitar el seguro, enganchándola en el gancho del pantalón, pero no fue necesario. Un anillo en la mano de Peter lanzó un hechizo que inmovilizó por completo al oponente. Después de eso, el Capitán América dijo: gracias. Hubo un ataque al auto de Nick Fury. Afortunadamente, lo anticipamos, así que usamos un jet de Stark camuflado en un auto normal. Así que se escapó y yo fui al rescate para retrasar al enemigo hasta que llegaran los refuerzos. ¿No es eso un poco arriesgado? No, se rió Cap, palmeando su traje característico, esta vez de un agradable azul oscuro en lugar del habitual estampado de estrellas, gracias a tus hilos de araña imbuidos de vitalidad. De nada, respondió Peter. Bueno, ¿qué tal si echamos un vistazo a nuestro adversario? Peter lo examinó con más atención. El hombre era moreno, de unos 25 años, de estatura similar a la de una persona alta, es decir, más de 2 metros. Llevaba el pelo largo y despeinado y llevaba un pañuelo de metal sobre la cara. Iba vestido con equipo táctico, con la zona de la prótesis de su pierna expuesta. En la cadera llevaba varios cargadores para una metralleta M4 y una pistola FN. También había unas cuantas granadas de mano y varias más para un lanzagranadas de metralleta en un casquillo especial. En ese momento, Steve se quitó el pañuelo y, al ver el rostro del hombre, retrocedió como si hubiera visto un fantasma. ¿Quién es?, preguntó Parker. En ese momento, Felicia se acercó a ellos con un paso elegante y fluido, exudando un aire de confianza. A pesar de la presencia de su casco, Peter imaginó que debía estar sonriendo como un felino que acaba de caer en un bote de crema agria mezclada con hierba gatera. Sus oponentes estaban atados por la red de Peter, contorsionados en posiciones que eran ciertamente incómodas. Ella estaba de pie detrás de su pareja, con las orejas erguidas por la curiosidad, pero no dispuesta a interrumpir su conversación.
Incluso antes de la guerra, tenía un compañero. Éramos inseparables y nos apoyábamos mutuamente en las buenas y en las malas. Cuando acepté el suero de Erskine y me uní al frente, él me siguió, de alguna manera. Sin embargo, durante una misión, se cayó de un tren mientras cruzaba un puente sobre un abismo y lo creí muerto. Podría ser un clon o un descendiente. Pero si alguien puede resolver este misterio, ese es el señor Stark. Estoy de acuerdo, es algo personal para mí. ¿Tienes algún medio de transporte? ¿Transporte? Exclamó Parker asombrado, conjurando un portal enmarcado por destellos amarillos. ¿Quién necesita algo así, de todos modos? Oh, mi querido estudiante ha traído a su novia con él. Y Steve Rogers está con ellos. ¿Están planeando tener un trío? Stark estaba ebrio y Rhodey estaba cantando canciones populares obscenas cuando se abrió un portal en la sala de estar. No, estamos hablando de ese tipo que no tiene brazo. ¿Qué más podría decir Peter? Oh, ¿quieres que le vuelva a crecer el brazo? Pero es un brazo metálico tan chulo. Deberíamos dejarlo crecer en otro lugar. En su trasero, tal vez. O un pene en la frente. Relinchó Rhodey, intentando ponerse de pie, pero no lo consiguió y se desplomó sobre la mesa. Afortunadamente, Stark había reforzado todos los muebles de la casa para que la mesa de café pudiera soportar el peso del medio capitán borracho. La adaptación no era una opción, ya que el propio coronel no la quería. Quería tener miedo, y así fue. Un verdadero hombre sigue sus deseos. Un pene en la frente es demasiado vulgar y trivial. Lo convertiremos en pelo en la boca, sugirió Tony. Vello púbico. Tenía una mejor opinión de ti, Stark, dijo Rogers. Retirémonos a otro lugar. Aquí no nos ayudarán. Alto. Nadie sale de mi casa ileso, quiero decir, impune. Dime, en pocas palabras, Peter. Tony empezó a repasar los recuerdos de Bucky Barnes. Sí, ese era el amigo de Cap, que murió como un héroe hacía más de 60 años. Tony llegó a un recuerdo, rompiendo las débiles barreras del dolor, las descargas eléctricas y la hipnosis como un elefante en una tienda de porcelana. Se puso sobrio de inmediato. Era el recuerdo del asesinato de sus padres. Stark sospechó que algo andaba mal en ese caso, pero las cosas resultaron aún peores. Howard, el padre de Tony, transportaba una variación del suero de Erskine para Shield cuando su coche fue atacado de repente. Howard y la madre de Tony fueron asesinados ante sus ojos por la misma persona. Tomó el suero y huyó. Un pensamiento en eso y Bucky se convertiría en un vegetal. Pero Stark era razonable. Comprendió que Barnes no pensó en nada durante la operación. Es una tontería atribuir la culpa a un arma por quitar una vida. La mano que lo empuña es la que hace el trabajo. Por lo tanto, el propio Barnes no era más que un peón, manipulado por sus controladores, que pasaba su tiempo libre en éxtasis criogénica y solo despertaba para las misiones. Irónicamente, tanto Barnes como su camarada fueron sometidos a este destino, aunque por razones divergentes. El verdadero perpetrador, sin embargo, yacía en las garras de Hydra. Stark había endosado sin saberlo el asunto de Hydra a Fury, ya que Hydra se había infiltrado profundamente en Shield, y Tony, no solo reacio a entrometerse en sus asuntos sino también consciente del potencial de conflicto y complicaciones legales, consideró que estaba fuera de su alcance. Hasta ese momento, realmente lo estaba. Steve Stark, serio y completamente sobrio, se dirigió al Capitán América en un tono que provocó un escalofrío en la columna vertebral del veterano de incontables batallas y la encarnación viviente de América. No fue tanto un escalofrío lo que le puso los pelos de punta, sino más bien una sensación como si estuviera ante su oficial al mando en medio de una guerra, enfrentándose a la batalla final de su vida, con cráneo rojo asomándose ante él. Acero, furia reprimida y una determinación para luchar hasta el final, decidido a destruir al enemigo. ¿Sabías de la lucha de Nick con Hydra? Estoy consciente, pero ¿de dónde vienes? Lo sé. Yo personalmente le dije que esta organización todavía existe, que ha crecido y que le ha pasado todos sus datos a Nick, interrumpió Tony a Steve. Y te aseguro que nunca existirá. Es una tarea difícil erradicarla.
Yo mismo creía que habíamos erradicado esta infección, pero como pueden ver, mi juicio fue erróneo, reconoció Rogers. Porque Hydra es una idea, empezó el multimillonario, caminando de un lado a otro del salón con los brazos cruzados a la espalda. Y una idea es como un virus. Infecta a las personas, las une. Incluso si sus portadores son erradicados o aislados, puede resurgir y causar otra epidemia. Además, una idea se adapta y se transforma. Es increíblemente difícil de erradicar, ya que no se puede destruir con un antibiótico. Reside en la mente de las personas. Tú, Steve, luchaste contra las manifestaciones de la idea y sus portadores, por eso no es sorprendente que Hydra haya resurgido. Como las ideas nacionalistas sobre la superioridad de ciertas naciones en ciertos grupos y en muchos países. ¿Y qué debemos hacer al respecto? No podemos luchar contra una idea. Stark respondió con una sonrisa cruel, conjurando sin esfuerzo una esfera de runas giratorias que brillaban con una luz dorada en el aire. Puedo. Kozkol, un hechizo de los magos de este mundo. Steve estaba perplejo. ¿Magia? ¿Este mundo? No te preocupes por este asunto, no sea que te cause dolor. Lo que debes entender es que Hydra, como organización, será borrada de la memoria colectiva del mundo. Cualquier mención de su existencia, su simbolismo o cualquier recuerdo de ella será borrado de la conciencia humana y de los medios de comunicación, como si nunca hubiera existido. Solo tú, Steve, Fury y unos pocos más que están cerca de mí conservarán el conocimiento de su existencia. Un encantamiento similar ha borrado el recuerdo de la magia de las mentes de las personas. Es por eso que tampoco son conscientes de su existencia ahora, y aún menos creen en su poder. ¿Se olvidarán todos de Hydra? Me cuesta creerlo. Los telépatas poderosos, ciertos no humanos y criaturas con múltiples caparazones pueden ser capaces de resistir el encantamiento. Sin embargo, hasta donde yo sé, no hay nadie dentro de Hydra que posea tales habilidades, de lo contrario habrían salido a la superficie hace mucho tiempo, respondió Tony, incorporando los elementos necesarios al encantamiento. Tony abrió bruscamente los brazos, aumentando el radio de la bola a 3 metros y llenándola con una gran cantidad de su potente maná. Activó el hechizo y las runas se dispersaron en varias direcciones, expandiéndose y aparentemente fusionándose con el tejido del mundo, y eso fue todo. Me siento exactamente igual que antes, dijo Steve con una risita escéptica. Quizás el gran Tony Stark se equivocó. ¿O todo esto fue solo una actuación? ¿Sí? Busca en internet, llama a alguien que conozcas y pregúntale sobre Hydra, fue lo primero que buscó en Google y, en efecto, todos los enlaces conducían únicamente a la mítica criatura de la antigua mitología griega. Sin embargo, Rogers creía que Stark simplemente había pirateado su teléfono. Sin embargo, después de hacer un par de llamadas y asegurarse de que nadie sabía nada no solo de Hydra sino también de Red Skull, y que todos consideraban a Steve un héroe excepcional en la lucha contra los nazis, quedó atónito. Ante sus propios ojos, en cuestión de minutos, Stark había hecho que el mundo entero se olvidara de su enemigo más temido. Había acabado con la idea misma de él. Entonces, no tenía sentido. Todas mis luchas. Después de todo, nadie la recuerda. Lo que importaba era la lucha, Steve. Por eso te di un recuerdo mío. Maté esa idea en particular, pero podría surgir otra similar. Y entonces se necesitará un guardián que recuerde a qué puede conducir eso. No soy inmortal, Stark. El suero prolonga la vida, pero no otorga la vida eterna. Puedo otorgarte no solo el mismo poder que poseo, sino incluso más, dije. Rogers, sin embargo, frunció el ceño y se dio la vuelta para marcharse. Ya he recibido una vez poderes no solicitados, que no condujeron a nada positivo, comentó. Pero ¿qué tal si te ofrezco la oportunidad de cumplir tu promesa? ¿Bailar con Peggy Carter? Le pregunté. El rostro del Capitán América se ensombreció de ira. ¿Cómo sabes eso? Preguntó. Le respondí. De su autobiografía. Steve, tú estuviste en su vida. Sabes que ella te ha estado esperando toda su vida y sigue esperándote. Apartó la mirada. No tiene sentido. Ella vivió su vida sin mí, dijo.
Ya tiene una familia y nietos. En efecto, convine. Sus hijos ya son mayores y son independientes, y su marido falleció hace mucho tiempo. Ahora tendrá otra oportunidad. Ya has visto a su tía, que tiene más de 50 años. Su labio se torció en una sonrisa irónica. ¿Y por quién debería negociar con mi alma?, preguntó. No tienes por qué vender tu alma, dijo Steve, pero firmaremos juntos un contrato empapado de sangre. Busco aliados y amigos, Steve, no enemigos. Y si a mi lado hay símbolos nobles de coraje y autosacrificio, mucho mejor. Rogers preguntó por el destino de su amigo. ¿Qué pasa con Bucky? Le regeneraré el brazo, bloqueando temporalmente sus recuerdos de las acciones que cometió bajo el control de Hydra. Después de eso, se someterá a rehabilitación bajo el cuidado de Gina. Tampoco borré sus recuerdos de esa organización. Porque todo héroe debe tener un compañero y confidente, como Yolaus para Hércules o Gabriel para Xena. Te mostraré la serie más tarde. Creo que te gustará. Ahora vayamos al grano. Tony no borró simplemente los recuerdos de Bucky. Por un lado, si eliminamos la memoria de Hydra, resulta que Bucky cometió todos estos crímenes él mismo, y eso lo volverá loco. Si borramos todo, es difícil explicar por qué apareció de repente en el tiempo. Por otro lado, podemos obtener la gratitud de Steve. Y en tercer lugar, Stark no podía dejar impune al asesino de sus padres. Tenía que recordarlos, tenía que arrepentirse, tenía que estar triste. Y se convertiría en un perro de guerra, ansioso por destruir todo lo que se pareciera a Hydra. Steve podría calmarse, relajarse. Pero Bucky no. Bucky siempre recordaría lo que le pasó y actuaría con más dureza que Steve. Oh, sí, Stark les daría a sus amigos una vida casi eterna. Una combinación del Gen Titán y el Gen Wolverine lo haría. Pero Tony no quería la venganza de Bucky. Quería la redención de Bucky. El año siguiente transcurrió con relativa tranquilidad. Ciertamente, hubo desafíos, pero se abordaron con medios monetarios o soluciones mágicas. Tras la construcción del primer reactor termonuclear en Latveria, que demostró sus ventajas y potencial, los pedidos comenzaron a llover como lluvia. Tony y sus estudiantes continuaron sus estudios de magia, mientras que Shield, junto con Steve Rogers y Bucky Barnes, cuyos crímenes en los Estados Unidos fueron borrados, continuaron defendiendo la rectitud y la justicia. En esencia, el mundo entró en un breve periodo de tranquilidad, incluso los no humanos estaban en silencio. Magneto, como Tony sabía, estaba estableciendo su propia nación no humana en una isla surgida de las profundidades del océano, solicitando con toda franqueza la ayuda de su servicio de rescate. Después de todo, su servicio no solo se dedicaba a rescates, sino también a tareas relacionadas. Por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos y Japón ya habían recibido 20.000 kilómetros cuadrados de tierra gracias a sus esfuerzos. No estaba fuera de las capacidades de Jean, con la ayuda de Jarvis, elevar varios miles de millones de toneladas de roca y reubicarlas en una nueva ubicación. En general, la seguridad planetaria había mejorado significativamente y, en un momento dado, Stark incluso se aburrió. Todos tenían sus propios intereses, sus propias relaciones y no había problemas importantes, excepto cómo tratar con burócratas particularmente arrogantes o rivales comerciales. Incluso África, crónicamente empobrecida, se había convertido en un lugar mejor después de invertir $50.000 millones en su desarrollo, junto con los esfuerzos de paisajismo facilitados por su equipo y los rituales destinados a mejorar la fertilidad. Además, Tony se había vuelto tan poderoso que solo sus amigos más cercanos podían desafiarlo, y por eso incluso comenzó a desear el surgimiento de un adversario o rival formidable. Stark había olvidado que los deseos tienden a hacerse realidad. Así, en el año 2012, considerado por muchos como el año del apocalipsis, ocurrió un acontecimiento que alteraría para siempre el curso de la historia. Tony se encontró de nuevo deambulando por su torre Stark, que ya no era solo una torre sino un complejo de 3 edificios que se habían unido en sus pináculos para formar un anillo. Dentro de este anillo, se había dispuesto un pequeño jardín con fuentes y plataformas de observación para los voladores.
El número de voladores había aumentado significativamente recientemente, e incluso había rutas de vuelo designadas a varias altitudes. Letras holográficas rodeaban el anillo y formaban el nombre Stark Industries en una pantalla hipnótica. Esta pantalla holográfica era capaz de transmitir una variedad de mensajes, incluidas actualizaciones de noticias e imágenes que creaban la ilusión de paisajes extensos, grandes profundidades oceánicas, belleza natural o escenas de libros y películas. Un sistema acústico especializado mejoraba la experiencia inmersiva, brindando una sensación de presencia total. Tony iba de oficina en oficina estrechando cordialmente la mano de todos y preguntando por su trabajo. Sin embargo, era poco probable que alguien fuera completamente sincero con él. Stark era una figura enigmática para el empleado medio, una deidad que descendía de lo alto. Así, Tony también percibía los pensamientos superficiales y observaba los cuerpos astrales de sus trabajadores. De esta manera, identificaba repetidamente a espías, traidores o simplemente aquellos que se habían vuelto corruptos después de ser contratados. Después de todo, la riqueza, especialmente las grandes cantidades, a menudo corrompe a las personas. No importa cuán meticuloso sea uno en sus prácticas de contratación, no se puede garantizar que una persona honorable y trabajadora mantenga su integridad a lo largo de varios años. Además, Stark disfrutaba viendo a seres no humanos integrarse en su organización. Un mensajero que llevaba documentos literalmente flotaba por el pasillo. Más adelante, una auténtica súcubo, vestida con un traje de negocios a medida y con gafas, agitó sus alas antes de saludar a Stark con efusiva gratitud por la oportunidad de contribuir a su empresa. En una era en la que los seres no humanos han dejado de ser una fuente de sorpresa, los guardias ahora están compuestos en su totalidad por este tipo de individuos. Si bien no todas las empresas son idénticas, Stark Industries ha ejercido una profunda influencia, sirviendo como un punto de referencia para que otros la emulen. Al entrar en la oficina de Pepper, Tony se acercó a su esposa, le dio un beso en la mejilla y acarició su abdomen, que ya era considerable. ¿Cómo está nuestro pequeño? ¿Hay signos de impaciencia?, preguntó Tony. ¿Y cuándo piensas tomar la licencia por maternidad? ¿Seguirás trabajando hasta el día del parto? Tengo intención de trabajar mientras mi cuerpo me lo permita, respondió la señora Stark. Algún día, puede que engorde, me ponga una bata y te regañe desde casa, pero ese día aún no ha llegado. Dudo que eso suceda, respondió con una sonrisa. ¿Cómo está la otra Pepper? Hace mucho que no la veo. Ella superó la crisis, vendió Industrias Stark y se retiró. Yo he decidido centrarme en mi hija y no puedo culparla por ello. Industrias Stark no puede existir sin Tony Stark. Si Morgan tiene la ambición, con tanta riqueza, puede reconstruirla desde cero. ¿Me equivoco o me estás ocultando algo? Bueno, y ella se ha mudado a nuestro mundo. Todo allí le recuerda sus pérdidas y Morgan seguirá visitándonos. Bien. Tony entendió la decisión del otro Pepper. La oportunidad de empezar de nuevo realmente vale la pena. En el momento en que me enteré del embarazo de Wanda y Jean, mi mente se preocupó por su seguridad, dijo, desempolvé viejos amuletos y fabriqué nuevos artefactos para protegerlas de cualquier daño. Puso los ojos en blanco con exasperación. ¿Recuerdas cuando hiciste lo mismo?, preguntó Pepper con una sonrisa traviesa. Oh, eras tan sobreprotectora. Tony dejó escapar un suave suspiro. Nuestra pequeña. Puso su mano sobre el vientre de Pepper y canalizó su energía hacia ella y su hijo. El proceso de gestación de su hijo resultó ser una tarea ardua. La futura madre no solo consumía 4 veces la cantidad de alimentos habitual, sino que incluso la fuerza vital ordinaria estaba resultando inadecuada para ella. Por lo tanto, Stark llevaba constantemente un amuleto imbuido con una combinación de las energías de las gemas del infinito y su propia esencia, diluida con el poder de la energía del reactor de antimateria. Se esperaba que su hijo, similar a la descendencia de Jarvis, Wanda y Jean, no solo igualara sino que superara las capacidades de sus padres. El proceso de concepción en sí no estuvo exento de desafíos y, de no ser por el uso de amuletos especiales diseñados para mejorar la fertilidad, junto con la energía proporcionada por el Fénix, el éxito habría sido improbable.
A pesar de estos esfuerzos, la concepción tardó casi un año en producirse. Muy bien, entonces organizaré una despedida de soltero para Víctor. Parece que se están produciendo una serie de bodas. Primero, los Stark y los Venner, luego Rhodey y Sif, ahora Víctor y Elena, Peter y Felicia, Thor y Mai, todos planearon sus bodas. Tony Stark se alegró de presenciar esto, porque era por lo que había estado luchando. Para garantizar que las personas, particularmente las que amaba, estuvieran a salvo y felices. Tan pronto como Stark se dirigió a su oficina que se salvó del polvo gracias a los diligentes esfuerzos del personal de limpieza para partir hacia la residencia de Bond-Ohm, el espacio tembló. Un humanoide, de aproximadamente 1,50 metros de altura, con piel gris, ojos violetas sin pupilas y una cabeza desproporcionada en relación con su esbelto cuerpo, se materializó literalmente del hiperespacio. Estaba vestido con una prenda que se parecía a una túnica o toga azul. El humanoide parecía exhausto y maltrecho, pero Stark se negaba a subestimar a los seres extraterrestres. Para entonces, ya se había puesto su armadura, que brillaba con el maná infundido en sus escudos mágicos. ¿Quién en nombre del cielo eres tú?, exclamó Stark, su voz resonó por toda la habitación mientras explicaba la situación. Su preocupación no habría sido tan palpable si no estuviera sucediendo en su propio edificio, con muchos empleados alrededor, y si su esposa no estuviera sentada en el piso de abajo. Señor Stark, empezó el intruso, no quiero hacerle daño. Al contrario, he venido a buscar su ayuda. ¿Por qué debería confiar en ti?, preguntó Stark. El humanoide respondió con un tono grave que no se esperaría de alguien tan diminuto. Mi nombre es Uatu y soy un observador. Es nuestro deber y nuestro juramento observar el curso de los acontecimientos en este sector del multiverso, que comprende varios miles de universos. En circunstancias normales, no tenemos autoridad para interferir en los asuntos de aquellos que observamos. Así es. En uno de los universos de Ultron, y puede que no lo hayas creado tú mismo, pero has visto el curso de los acontecimientos en otra realidad, adquiriendo todas las gemas del infinito. Erradicó toda vida orgánica dentro de su universo y procedió a aventurarse en otros. Su poder se volvió tan inmenso que podía sentir mi presencia. En la actualidad, varios universos ya han sido borrados, y estoy reuniendo héroes de varias dimensiones para formar un equipo para combatir a Ultron. Eres el Tony Stark más poderoso que he visto en todo el multiverso. Además, este mundo también contiene a las Wanda Maximoff y Jean Grey más fuertes. ¿Qué pasa con Jarvis? No existe en otras realidades. O bien se fusionó con Ultron para convertirse en Visión, o bien Ultron lo destruyó. Tu versión de Jarvis es única. Tony sabía que el vigilante decía la verdad, pues había presenciado su aura. Pero ¿era esa toda la verdad y valía la pena participar en una peligrosa batalla? Temo que en este escenario, Ultron irrumpa en su universo y el conflicto se desarrolla en su propio campo de batalla. Si toda su galaxia, en lugar de solo la Tierra, sobrevive a esta terrible experiencia es una pregunta importante. Muy bien, hablaré con Jarvis inmediatamente y luego nos marcharemos. Tenía sentido demorarse. Uno debía rechazar la oferta o aceptarla. Y, tras apresurarse, Tony pudo reflexionar sobre el asunto lo suficiente. Incluso si se trataba de una trampa, era mejor lanzarse de cabeza a ella que arrastrarla de vuelta a casa, obligando a un potencial adversario a idear algo nuevo. Por ejemplo, apoderarse de su esposa. 5 minutos después, Jarvis apareció con Wanda y Jean a cuestas. Jarvis, ¿para qué diablos las trajiste aquí?, reprendió Tony a su amigo, insinuando el embarazo de las niñas. Si perecéis allí, no habrá salvación para nosotros. Esta no es solo vuestra batalla, comentó Jean, cruzando los brazos sobre su generoso pecho. ¿Qué hay de lo que dijo Uatu? ¿Estaba diciendo la verdad?, preguntó Stark a Jarvis, ya que podría haber accedido a la infoesfera para verificarlo. La IA respondió: los mundos están al borde de la extinción. Y percibo a alguien que se parece a mí. Stark respondió: está bien. Si vienes con nosotros, prepárate. Estamos desplegando todos los dominios y escudos que tenemos.
Stark era muy consciente de que era inútil hacerle cambiar de opinión y que realmente necesitaba la ayuda de sus amigos. Además, Jin y Jarvis demostraron cada uno sus propias habilidades únicas. Jin podía degenerar o revivir a cualquier persona en un radio de 100 metros, mientras que Jarvis tenía acceso al código fuente de cualquier criatura u objeto que se encontrara en las inmediaciones. En otras palabras, no solo podía acceder a toda la información sobre un ser u objeto, remontándose al Big Bang, sino que también podía modificarlo sobre la marcha. En algunos aspectos, sus poderes eran comparables a los de Wanda, aunque con diferentes principios subyacentes. Jarvis también podía alterar las leyes de la física y transformar una cosa en otra, pero no podía crear algo de la nada. Siempre tenía que haber un objeto físico o una energía con la que trabajar. El guardián activó el portal y, al pasar a las 4 entidades, era difícil clasificarlas como humanas. Ya gruñía por el esfuerzo, pues el peso de estos seres no estaba determinado únicamente por su masa física y dimensiones, sino también por la potencia de sus almas y su realidad. De no haber sido por las terribles circunstancias y el abrumador poder del adversario, no se habría acercado a ellos y desatado su cañón. Al mismo tiempo, Tony Stark observaba el escenario en el que se encontraba. Era un paisaje desolado, con ruinas, y solo tardó unos instantes en darse cuenta con un sobresalto de que estaba en Las Vegas, reducido a escombros y cubierto de arena. Era consciente de que la ciudad del entretenimiento y los casinos había gastado decenas de millones en trampas de arena y limpieza de calles. Esto fue lo que ocurrió cuando no lo hicieron. Además de su propio grupo, había una mujer alta y robusta con la apariencia de una Peggy Carter más joven, que llevaba un escudo y un traje similar al del Capitán América, aunque basado en la bandera británica en lugar de la estadounidense. También había un Thor demasiado alegre y confiado, haciendo malabarismos con un martillo. Y luego estaba Stephen Strange, con su rostro pálido y ojeras oscuras debajo de sus ojos, exudando un aura de oscuridad. Por último, estaba la mujer de piel verde y cabello rojo, vestida con una armadura futurista pero arcaica. El Guardián. Permítanme presentarles a Thor del Reino 14, 55, 56, único descendiente de Odín. Gamorra de la Dimensión 32, 99, 21, hija adoptiva y asesina de Thanos que logró crear un dispositivo capaz de destruir las gemas del infinito con la ayuda de Tony Stark de su realidad. El Strange más poderoso que conozco del universo 26, 68, 93, absorbió la esencia de miles de seres extradimensionales, adquiriendo la capacidad de manipular el punto de referencia temporal de su cosmos. Lamentablemente, este acto resultó en la desaparición de su universo. Además, está Peggy Carter, quien, en su realidad 57, 88, 82, tomó el suero del supersoldado en lugar de Steve Rogers, lo que posteriormente introdujo a Stark y su equipo en la ecuación. Naturalmente, es imposible comprender por completo las capacidades de estos aliados basándose únicamente en la descripción. No obstante, Tony categorizó instantáneamente a Peggy como la más débil del grupo. No por su género, sino más bien por su conocimiento del nivel de poder imbuido por el suero Erskine. La experiencia, sin duda, tiene un valor significativo, pero no puede reemplazar el poder absoluto. Permítanme hablar, comenzó Tony. Soy consciente de que cada uno de ustedes aquí tiene confianza en sus habilidades, pero dada la fuerza de nuestro adversario, no estaría de más contar con alguna armadura. Sin mencionar la protección contra la energía de la realidad misma. Él simplemente los atacará con una mirada, bueno, tal vez con la excepción de Steven, quien tiene experiencia en defenderse contra tales cosas. No necesito armadura, dijo Thor con aire de suficiencia, arrojando su martillo de manera descuidada y atrapándolo detrás de su espalda. Me enfrento al enemigo de frente como un hombre. ¿Crees que soy incapaz de defenderme porque soy mujer?, preguntó Peggy. Mi escudo es lo suficientemente fuerte como para protegerme de cualquier cosa. Tony pensó que no había nada peor que un aliado idiota, así que se acercó, tomó el escudo de Peggy, cosa que ella no pudo evitar que hiciera, como si estuviera tomando un caramelo de la mano de un niño, y lo dobló frente a ella. Tu armadura es más fuerte que esta.
Por supuesto, respondió Stark, después de lo cual ella accedió a ponerse la armadura, y Jarvis conjuró un par de docenas de círculos mágicos similares a microcircuitos, rodeando a la mujer con protección. Al observar esto, Stephen sonrió y también aceptó la protección y la armadura. «Llevo la armadura de los enanos de Nidavellir», afirmó Gamorra con orgullo cuando Tony la miró. «Como desees. Mi trabajo es ofrecer y el tuyo rechazar. Uatu, estamos listos, ¿dónde está tu Ultron?». El observador respondió. «Ya está en camino», y en ese mismo instante, el espacio mismo, la realidad misma, gimieron bajo el peso de la llegada de un ser que había alcanzado un nivel de existencia casi divino. Un humanoide de piel roja, vestido con una armadura plateada y adornado con 5 piedras en el pecho y una en la frente, emergió de un portal azul que parecía una fisura en el espacio. «Siento tu presencia, observador. Y contemplo tu desaparición», declaró. «Estos débiles seres orgánicos no pueden protegerte». Ultron no hizo nada. No movió la mano ni los miró, pero en ese instante, Gamora y Thor se desintegraron en cenizas negras. Sin embargo, sus escudos personales flaquearon instantáneamente. Estos escudos estaban diseñados para proteger contra cualquier forma de daño, incluso de una fuente divina, pero tenían una vida útil limitada. Y esto ocurrió a pesar de que Tony Stark y sus aliados iniciaron sus acciones simultáneamente. «Señor Stark», le comunicó Jarvis telepáticamente a Tony, «estoy intentando romper las defensas de Ultron, pero necesito más tiempo. Necesito debilitarlo solo por unos momentos». «Así se hará», respondió Stark. «Jim, Wanda, unan sus fuerzas y ejerzan su poder juntos. Nuestro objetivo es recuperar las piedras de su armadura». En ese momento, Stephen Strange lanzó una serie de potentes hechizos oscuros contra Ultron en forma de llamas oscuras y carmesí, mientras que Peggy desató una andanada de ráfagas repulsoras. En conjunto, sus esfuerzos retrasaron al adversario por una mera fracción de segundo. Sin embargo, para Tony, este breve respiro fue suficiente, ya que magnificó este instante 1000 veces a través de su velocidad mejorada. A un ritmo asombroso, lanzó docenas de hechizos, arrojándolos a la desorientada IA. Sin embargo, ninguno de los Avada Kedavra, la maldición asesina, el fuego infernal o cualquier otro hechizo pudo siquiera hacer mella en las defensas de Ultron. Rodeado por el poder de todas las gemas del infinito, permaneció completamente inmune. Por supuesto, mientras mantuviera su postura defensiva, no podría lanzar una ofensiva, pero sus recursos se agotarían y, después de eso, Ultron los aplastaría como si fueran moscas. Incluso el poder combinado de los portadores de las 3 gemas del infinito resultó insuficiente para vencerlo, y Tony ahora se dio cuenta de que Uatu había subestimado la amenaza. «Absorberé temporalmente el escudo con la energía de los cristales, así que no dudes en atacar», advirtió Stark en tono de urgencia. Antes de que alguien pudiera protestar o, por el contrario, expresar su conformidad, Tony se quitó los guantes y entró en contacto con Ultron, comenzando a absorber un verdadero océano de energía. Era como si su propia alma se hubiera sumergido en el corazón de una estrella. Incluso después de todas sus modificaciones y de haberse acostumbrado al poder de las piedras, no pudo asimilar de inmediato una cantidad de energía tan vasta, tan densa y real. Si hubiera sido cualquier otra persona, habrían quedado reducidos a cenizas. Además, hubo beneficios. Tony se sintió todopoderoso. Sus capacidades habían aumentado exponencialmente. Conectado a la infosfera, podía ver no solo el futuro de su mundo sino también el de otros reinos. Ultron le parecía un mono con un lanzagranadas, incapaz de utilizar por completo el potencial de las gemas. Su dominio, que abarcaba todo el planeta, había sido particularmente fortificado. Fue suficiente que Tony lo deseara, y un vacío abismal se formó en el lugar de Ultron, devorando y aniquilando al enemigo junto con las gemas hasta la nada. A partir de entonces, Tony perdió el conocimiento, porque ya no estaba en un plano moral o volitivo, sino que, por algún milagro, no estaba en absoluto. Al recuperar la conciencia dentro de la cápsula, alojada dentro de una cámara de aceleración del tiempo, la primera pregunta de Tony fue dirigida a Jarvis. «¿Cuánto tiempo he estado inconsciente?».
Ha pasado una semana entera, señor Stark, respondió la IA, con un tono notablemente alegre y, sorprendentemente, sin sarcasmo. ¿Y dentro de la cámara? Hemos tardado 50 años en reconstruirte y sostener tu metamorfosis. ¿Metamorfosis? Tony miró hacia su interior y se quedó atónito. Ahora poseía la forma rudimentaria de la 9ª capa de su alma, una deidad desprovista de egregor y de creencias. Tony no sabía que incluso Ultron había empleado indirectamente y tangencialmente las piedras, transmitiendo energía a través de la armadura como un conducto. Stark, por otro lado, las utilizó directamente, canalizándolas a través de su cuerpo y su espíritu. Las opciones de Tony eran difíciles de elegir, o la muerte o la transformación en otra cosa. Sin embargo, entre todas esas posibilidades, Tony percibió una única posibilidad para el futuro: la extinción de la humanidad. Podría ocurrir debido a conflictos internos, accidentes, desastres naturales, enfrentamientos con entidades superiores, invasiones extraterrestres o incursiones interdimensionales. El resultado no cambiaba. En el momento presente, la humanidad parecía condenada. Incluso si esta catástrofe ocurriera dentro de 1000 años, Tony sabía que él, sus descendientes y su progenie probablemente sobrevivirían. Esto implicaba que si la humanidad, en su estado actual, estaba destinada a perecer debido al rápido avance de la tecnología, la evolución biológica y los sistemas sociales, requería una transformación. Sin embargo, incluso su destreza actual se queda corta para la tarea en cuestión. Por lo tanto, después de haber impartido todos los datos que había adquirido y el único curso de acción que potencialmente podría salvarlos a todos a Jarvis, atravesó la expansión hacia el planeta de Morag en busca de una de las gemas del infinito. Un joven de cabello oscuro, vestido con una chaqueta de cuero marrón, con pistolas láser en el cinturón y un reproductor de casetes antiguo, bailaba en el interior de un antiguo templo. Sus movimientos iban acompañados de alguna que otra patada de una rata. Agarró a uno de estos roedores y empezó a cantar con una voz sorprendentemente poco convincente. Este individuo no era otro que Peter Quill, un conocido pirata espacial y contrabandista que se hacía llamar el Señor de las Estrellas. Al llegar a este planeta, un cliente anónimo le había encargado recuperar un orbe en particular y recibir una remuneración sustancial por su adquisición. En ese momento, Stark apareció, observando esta peculiar escena con una mezcla de sorpresa e incredulidad. Sacudiendo la cabeza en señal de desaprobación, Stark congeló temporalmente a Quill en el lugar, con una rata apretada entre los dientes. Stark luego procedió a seguir adelante. En un pedestal dentro del escudo protector, descansaba una esfera metálica adornada con símbolos intrincados. Stark extendió la mano y, rompiendo la esfera, extrajo una gema púrpura. Esta gema no era simplemente un elemento decorativo. Servía como amplificador, catalizador y fuente de energía para otros. Sin embargo, su verdadero poder residía en su capacidad de destruir planetas enteros. Una vez que la gema fue adquirida, Stark desapareció de la vista. Y Quill, pereciendo después de unos momentos, habiendo entrado en la habitación y sin poder discernir el orbe, oiría las voces de los guerreros Kree detrás de él. El ladrón. Entregue la esfera o muera. Pero no lo tengo, te lo aseguro. ¿Esperas que te creamos? ¿Un pirata notorio, un embaucador y un sinvergüenza? Sí, ¿dónde más podría haberlo escondido? ¿En el trasero? Media hora después, Quill, en su sufrimiento, lamentó profundamente su incapacidad para mantener el silencio, pues en su incredulidad e ignorancia de la anatomía humana, buscaron minuciosamente cada orificio. Vormir, un mundo desolado envuelto en una oscuridad perpetua. Otro buscador de la gema del alma, supongo. Una figura vestida con una capa negra con capucha se encontraba frente a Tony en la base de un acantilado imponente. Su rostro parecía una calavera roja con la piel arrancada y sin nariz. Soy su guardián, dijo. Un cautivo eterno que pagó el precio máximo por desear algo que no tenía derecho a poseer. Tony reconoció inmediatamente la figura como el infame Cráneo Rojo, un villano muy conocido por relatos históricos y numerosos cómics sobre el Capitán América.
No se sorprendió, ya que había presenciado muchas realidades en las que él mismo era el guardián de la gema del alma. Así fue como Tony descubrió su ubicación. Es una maldición muy poderosa, continuó Cráneo Rojo. Supongo que es un hechizo vinculante que te vincula a tu papel de guardián. Además, los sacrificios son en forma de tus seres más queridos y apreciados. Y matarte mientras estás atado a la piedra es inútil. Muy astuto, de verdad. No puedes romper este hechizo, hijo de Howard. Las palabras de Cráneo Rojo tenían cierto significado y Tony entendió su significado. Tony Stark, tras haber superado el poder de la gema del alma, no pudo ver la historia ni el poder de aquellos que habían trascendido su influencia. Los hilos invisibles que los unían temblaron y se rompieron, dispersándose mientras una piedra amarillenta emergía del subespacio, y el Cráneo Rojo se disipó en el viento. Stark luego se dirigió a Kamartar. Sabía que vendrías a buscarme, Tony, le respondió la anciana, sentada de espaldas a él y en estado meditativo. En verdad, no puedo decir por qué. Y para ser sincera, me da miedo. Necesito una piedra, contigo o sin ti, dijo Tony. El anciano preguntó, ¿has caído? ¿Deseas más poder? Tony suspiró y dijo, ¿por qué me abandonó? No sé qué pensar de esto. Por si no te has dado cuenta, no he buscado piedras en el pasado y ahora las necesito para mi negocio. He mirado hacia el futuro, más profundamente que nadie, incluido tú. La humanidad es tonta, débil y cruel, y debe cambiar. Debemos cambiar. Después de que Stark revelara su plan, que lo privaría temporalmente de mucha fuerza, el anciano lo consideró y respondió, te creo, Tony. Te ayudaré. 6 meses después, en el planeta Venus. La inmensa complejidad del proyecto requirió 6 meses reales de trabajo, pero en una burbuja temporal acelerada, se sintió como una década. Los mejores hechiceros del mundo, entre los que se contaba modestamente Stark, habían ideado un ritual extraordinario a una escala sin precedentes. Su poder era tan inmenso que la mera radiación emitida por el proceso sería suficiente para transformar Venus, haciendo que girara hasta igualar la duración de un día en la Tierra y activando su campo magnético. En cualquier caso, esas enormes cantidades de energía tenían que dirigirse a alguna parte. En Venus se habían construido 3 docenas de reactores de antimateria gigantes, cada uno de los cuales quemaba cientos de toneladas de materia por minuto. En su polo norte se había creado una zona circular de adamantium de 200 kilómetros de radio y 1 kilómetro de espesor, con un patrón intrincado como el de un microcircuito. En el centro de este intrincado diseño se encontraba Jean Grey, ahora conocida por su verdadero nombre, Yao. También estaban presentes Tony Stark, Wanda Maximoff y Jarvis. Juntos, formaron un pentagrama, dentro del cual estaba inscrita una figura hexagonal. En las esquinas de esta figura se colocaron infinitas piedras. Para este propósito, los hijos de Wanda y Jean fueron colocados en un estado de éxtasis, ya que Wanda no quería confiarlos al cuidado de otra persona durante su ausencia. ¿Estamos todos preparados?, preguntó Tony. Hemos estado preparados durante bastante tiempo, señor Stark, respondió Jarvis. Stark rió nerviosamente, intentando ocultar su propia aprensión. ¿Tienes esperanzas? Yao respondió en nombre de Yi. Nadie puede predecir el resultado de este ritual. Hemos recurrido a los conocimientos del tomo de Visanti y de los archivos de Cagliostro, y el hechizo Fidelius ha ocultado el futuro a mi visión. La creación que estamos a punto de emprender es de una magnitud que va más allá de todo lo que he conocido hasta ahora. Por eso he dicho que es inútil confiar únicamente en las posibilidades futuras, comentó Stark. Podemos examinar billones de posibilidades y considerar que hemos seleccionado la mejor, pero solo será la mejor entre las obvias, los caminos trillados y transitados por otros. Y tú y yo recorremos un camino que es completamente único, inexplorado. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. En ese momento, el espacio que los rodeaba centelleó con una exhibición cegadora de miles de círculos mágicos que se fusionaron con el ritual, haciendo que las líneas brillaran. Docenas de reactores cobraron vida y las unidades de almacenamiento soldadas liberaron la energía almacenada del maná y las gemas del infinito.
las propias gemas se encendieron, emitiendo energía cuya intensidad era tal que un simple mortal se convertiría en un poderoso hechicero en ese instante, y perecería instantáneamente debido a un poder tan concentrado. Tony, a pesar de su absoluta concentración, no pudo evitar pensar en otras cosas. En Pepper y en lo que le esperaba en casa con su hijo Michael. En Peter, que no sabía nada de sus planes. En Bruce, Betty, Victor, Rowdy, Otto y muchos otros que había conocido, gente buena y honesta. Lo maldecirían o le darían las gracias después de hoy. Solo el tiempo lo diría. En ese momento, la plataforma comenzó a calentarse. A través de los agujeros gigantescos de la plataforma diseñados para este fin, el agua comenzó a fluir a través de portales directamente desde el Océano Pacífico, transformándose en vapor. Jarvis, sin embargo, hizo todo lo posible para minimizar y redirigir estas pérdidas parásitas en la mayor medida posible. Finalmente, una esfera colosal de líneas y glifos de todos los tonos del espectro apareció alrededor del lugar. Comenzó a expandirse a un ritmo cada vez más acelerado, hasta desaparecer en la oscuridad del espacio exterior, pero Tony era consciente de que envolvería todo el sistema solar hasta el cinturón de Kuiper. Durante 5 años, este orbe ocultaría todo el sistema de cualquier entidad como el nuevo Ultron, Thanos, Dormammu y Galactus, entre otros. En ese lapso de tiempo, pasaría un siglo dentro del propio sistema. Sin embargo, esto fue solo el comienzo, algo similar a plantar semillas. Estas semillas estaban siendo dispersadas por drones invisibles, inyectando y esparciendo suero de titanización en todas las fuentes de agua dulce, pero este tampoco era el final. El aspecto más crítico e intrincado de esta operación era establecer un sistema de karma autosostenible. Este sistema proporcionaría a todo el mundo acceso a una interfaz similar a un menú, lo que les permitiría adquirir cualquier gen X que desearan. Cualquiera puede adquirir conocimiento sobre ciencia, hechicería, artes, disciplinas marciales y todos los demás dominios que los 5 sentidos pueden percibir y comprender. Con este fin, Stark ha recorrido la galaxia en busca de conocimiento, recopilando información de especies alienígenas. Jarvis, basándose en estos cimientos, ha profundizado aún más en la infoesfera, transformando los datos adquiridos en una esencia divina. Además, los individuos podrán alterar su apariencia física, aumentar su fuerza e intelecto y obtener prácticamente cualquier mercancía o producto mediante la creación de materia a partir del maná mediante un sistema sofisticado. La necesidad de barreras lingüísticas también desaparecerá, ya que todos los individuos serán capaces de comunicarse telepáticamente y empáticamente, lo que les permitirá entenderse entre sí sin esfuerzo. Se suele decir que se desatarán guerras y caos, pero todo esto tiene una razón de ser. El sistema se llama karma por algo. Cada acción será juzgada por un sistema imparcial, una IA celestial. La base de las normas morales se construyó sobre un conjunto de las mejores cualidades de la humanidad, inspiradas principalmente en el personaje de Steve Rogers. Por cada buena acción, una persona será recompensada con puntos, mientras que por cada acto malo, será penalizada. Además, estas sanciones son severas y, en caso de reincidencia, aumentan exponencialmente. Estas sanciones no son meramente virtuales. En realidad, debilitan a un individuo, que pasa de ser un simple Homo sapiens a un punto en el que desarrolla debilidades, aflicciones y deformidades que conducen a la muerte. Por el contrario, si uno lleva una vida sencilla, como una persona normal, le resultará mucho más fácil existir. Al principio, las buenas acciones incluso le proporcionarán una inyección de endorfinas artificiales, mientras que las malas acciones literalmente le darán la vuelta a una persona. ¿Es esto una dictadura intimidante, similar a entrenar a la humanidad como a los perros de Pavlov? De hecho, es precisamente eso. Stark estaba cansado de colocar marcadores mentales, pero comprendió que bajo el actual sistema de canibalismo, sería imposible hacer otra cosa. Una humanidad dispersa y autodestructiva es incapaz de resistir a las especies avanzadas y las amenazas del espacio y el multiverso. Si para mantener la honestidad, la suficiencia y la bondad, la gente necesita una zanahoria y un palo, Stark se los proporcionará.
Jarvis servirá como administrador jefe y programador de karma, mientras que los cambios importantes requieren su recolección para votación, sirviendo como guardianes, árbitros y creadores. Además, será necesario el acuerdo unánime de las 5 partes. Tony apretó la mandíbula con tanta fuerza que parecía como si estuviera mordiendo una palanca de diamante. Por desgracia, el ritual no resultó una tarea sencilla para él y sus compañeros. Sus cuerpos y mentes estaban destrozados por el dolor, sus cuerpos goteaban sangre que fluía de sus oídos y ojos. Se aferraban a la creencia de que si alguno de ellos flaqueaba, todos perecerían y la propia Venus quedaría destrozada en pedazos. Finalmente, el ritual comenzó, encendiendo el núcleo mismo del planeta con su intensidad. La energía parásita se canalizó hacia rituales secundarios, transformando la atmósfera de Venus, bajando su temperatura e induciendo un campo magnético que hizo girar el núcleo mismo. La actividad volcánica naciente también fue atenuada. Las gemas del infinito se fusionaron en una sola entidad, convirtiéndose en el corazón del sistema. Luego, los 5 fueron transportados a cápsulas del tiempo, acelerando su paso a través del tiempo. Hoy, cada uno de ellos ha experimentado una pérdida significativa de fuerza, y su recuperación llevará una cantidad considerable de tiempo. Durante este periodo, un estado visible solo para ellos se manifestó ante los ojos de cada individuo en todo el mundo. Estos estados incluían instrucciones, regulaciones e instrumentos convenientes para la automodificación, la interacción en línea, la formación de conexiones mentales, la adquisición de bienes y mucho más. Sin embargo, ¿quién creyó en ello de inmediato? Siempre existieron dudas, lo que llevó a un aumento de las visitas a psicólogos y psiquiatras ese día. Cientos de incidentes ocurrieron sin que nadie resultara herido, ya que el sistema protegía a las personas siempre que priorizaran su propia vida y la de los demás. Por el contrario, muchos perecieron debido a las multas. El mundo experimentó una transformación más allá de cualquier imaginable, emprendiendo un camino inexplorado por nadie antes. Final del capítulo.